Hola, buenos días. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por darse el tiempo. Yo soy Julia Camarena de Ofarril Industrial y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Luis Montes de Oca de Elite Parques Industriales de Última Milla. Bueno, Luis, me gustaría que hoy nos platiques como un poco este fenómeno de los últimos años acerca de los parques industriales, todo el movimiento que ha habido, todos estos cambios que han sido muy rápido y en los últimos años. Claro que sí, Julián, antes que nada, buenos días a ti, buenos días a todos. Agradecerte por la invitación y felicitarlos a ti en Ofarril Industrial por este esfuerzo de generar contenido que pueda transmitir con interés a la gente que los escucha, porque de verdad lo que está sucediendo y lo que les vamos a platicar el día de hoy eh, es importantísimo, ha transformado la dinámica de la ciudad, ha sido un motor de desarrollo dentro de todo lo que vemos sí a nuestro alcance en la ciudad y muchas veces no tenemos ni idea de cuál es el origen o la causa de por qué todo esto está sucediendo. Lo que vamos a tratar de explicarles el día de hoy. Nosotros nos dimos a la tarea de tratar de buscar algunos datos que nos dieran sustento al origen de todo esto que está sucediendo en Guadalajara y nos remontamos a cifras de poco más de 20 años, 24 años, y posteriormente a cifras de 18 años para acá y a las de la última década. Y todas tienen una secuencia muy interesante. Ha sido una curva ascendente que se tiene determinado exactamente el motivo el punto de arranque de esta curva y cómo se ha sostenido durante todo este periodo, que es muy prolongado. Y estamos hablando de algo superior a los 20 años en una curva sostenida en este sentido, ¿no? Yo te voy a platicar ahorita, por aquí me traje algunas gráficas que nos permitan ilustrarte de manera más clara esto. Vamos, vamos a hablar en principio de qué ha pasado con la economía en México en los últimos poco más de 20 años. México tenía una economía cerrada. Cuando se decide la apertura económica, abrir fronteras, no solo es el intercambio de mercancías, sino se provoca con esto la generación de inversión extranjera, es decir, la llegada de marcas extranjeras a México con fines de tener manufactura mexicana y a través de esto entonces tener acceso a los tratados comerciales que México en ese momento comenzaba con nuestros vecinos del norte, específicamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A raíz de esta apertura comercial, la economía entró en una dinámica distinta y las diferentes ubicaciones geográficas en México también entraron en una dinámica de transformación distinta. Vamos a ver nada más para que veas un poquito lo que ha pasado en este periodo y ahorita te explico cómo impactó en las diferentes zonas. Fíjate qué impresionante es esta gráfica. Cómo apenas del año 94 al 2018, es decir, en un periodo de 24 años pasamos de ser la economía número 44 a ser la economía número 14, con un crecimiento en nuestro Producto Interno Bruto en una escalada completamente ascendente y sostenida durante 24 años. Esto es muy interesante porque esto es resultado de la apertura comercial, genera una inversión extranjera, genera una derrama económica, hace una generación de empleos importantes, genera nuevos hábitos de consumo o más consumo. Entonces, todo esto es una transformación. ¿Cómo golpeó en la República Mexicana? Si nosotros vemos la franja del norte, se concentraron las maquiladoras. Si nosotros vemos el centro del país, el occidente, se consolidó el corredor industrial más importante. Este arranca en León, continúa Irapuato, Silao, Salamanca, Celaya, Querétaro, el Estado de México. En esa pequeña franja que acabo de mencionar, se concentra más del 14% del PIB nacional. Para que nos demos una idea de este referente y de la transformación que tuvo esta franja en apenas poco más de 20 años, ellos generan más del 14% del PIB nacional. Nuevo León, nuestro estado industrial por excelencia, aporta el 7.7 al PIB nacional. ¿Sí? Si consideramos esto que sucede en el Bajío, con lo que ha venido sucediendo en Jalisco, que hoy tenemos una aportación del 7.3 al PIB nacional, vemos que en esta pequeña franja de Guadalajara, conectando con todo el Bajío hasta la Ciudad de México, estamos concentrando prácticamente la cuarta parte del PIB nacional. Eso es importantísimo. ¿Qué le iba a suceder a Guadalajara con esta situación en base a su ubicación geográfica? Si podemos ver esta otra gráfica, es el mismo periodo, los mismos periodos y vemos la misma tendencia ascendente.
¿Qué es lo que marca aquí? Marca nuestras exportaciones versus nuestras importaciones. Y como podemos ver, tenemos una balanza comercial muy equilibrada, ¿sí? Muy equilibrada y sostenida en su curva de crecimiento. ¿Quisiéramos ser más exportadores que importadores de una manera marcada? Sí. Sin embargo, en México, precisamente con esta apertura y la llegada de esta inversión extranjera con fines de manufactura nacional, provoca que esta balanza tenga este grado de equilibrio. Sin embargo, a Guadalajara, ¿cómo lo coloca? A Guadalajara lo coloca de una manera muy importante respecto de su geografía nacional. Estamos a 2 horas y media del puerto de Manzanillo. Estamos a 2 horas y media del corredor industrial del Bajío que acabo de mencionar. Estamos justo en el centro de estos dos motores importantísimos. La puerta de Asia, que es Manzanillo y Lázaro Cárdenas haciendo un embudo directo a Guadalajara, y el corredor industrial más importante de México, que lo tenemos concentrado en el Bajío. Estamos justo en el centro. Adicional a esto, tenemos una ubicación estratégica respecto del resto del entorno nacional. Estamos justo en el centro de nuestra república respecto del norte y las alianzas con el vecino del norte. Esto no podía traducirse más que en beneficios para Guadalajara. Fíjate esta gráfica, Julia, qué interesante, nomás para que le demos una dimensión de lo que esto significa. En este mismo periodo, del 94 a 2020, podemos ver en la conducta, nada más por señalar un dato, del puerto de Manzanillo. Las exportaciones e importaciones totales en el puerto de Manzanillo, es decir, todos los contenedores de entrada más todos los contenedores de salida, apenas rebasaban las 60,000 unidades anuales. Apenas las 60,000 unidades anuales. Para el cierre del 2020, cerramos con 3,200,000 unidades y para el cierre del 2021, 3,300,000 unidades en el año. Esto es impresionante, Julia, porque no estamos hablando que la operación en el puerto en estos últimos 20 y tantos años ha crecido 10 veces, ni 15, ni 20, ni 30. No estamos hablando 50 veces. Ha superado 65 veces su operación. No le podía pasar a Guadalajara más que lo que le está sucediendo. En Guadalajara, de manera natural y por su ubicación geográfica, se convirtió en una situación estratégica. ¿Para qué? Para los planes de expansión de diferentes marcas que arribaban, para los planes de logística, para los planes de posicionamiento de mercado. Guadalajara así se concibió. Si vemos los esquemas tradicionales de comercio o de negocio, que puede ser el autoservicio, el supermercado, las departamentales, es de llamar la atención que los principales centros de distribución de estas, y estamos hablando en lo reciente, estamos hablando en un histórico de 18 años, el principal centro de distribución de Electra está en Guadalajara, el principal centro de distribución de Walmart está aquí, el centro de distribución más grande de Oxxo está aquí, el centro de distribución más grande de Soriana está aquí. O sea, ¿por qué decidieron estar aquí? No es casualidad. No es casualidad, es una ubicación geográfica privilegiada en relación al puerto, en relación a la geografía con el corredor industrial más importante del país y a nuestra geografía con el vecino del norte. ¿Sí? Esto es lo que ha sucedido. Por eso en Guadalajara hemos visto emerger esta cantidad de espacios industriales, pero tenemos que entender por qué se absorbían, de dónde llegaban y todo esto, ¿no? Vamos a ver esto. Fíjate qué dato tan interesante cuando una ciudad está impactada por su ubicación. ¿Esto qué quiere decir? En Guadalajara suceden cosas, no necesariamente decisiones tomadas aquí. En Guadalajara tiene hoy una inversión y una dinámica económica con una influencia que rebasa a Guadalajara, rebasa a Jalisco y rebasa a México como nación. Es decir, son decisiones que se toman fuera de México, impactan de manera directa en Guadalajara. Esta gráfica me gusta mucho porque nos habla del comparativo de inversión extranjera del 2019 versus el 2020. Lo interesante aquí es que el 2020 fue un año que cambió al mundo. Fue el año de la pandemia, cuando arrancamos a principios de año y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Nadie nos iba a decir que a la mitad del año iban a estar cerradas las aerolíneas, las navieras, que iban a estar cerrados los colegios, que nadie iba a ir a clases, que nadie iba a ir a trabajar. Ni siquiera lo imaginábamos. Ante estas circunstancias, y mientras las economías del mundo se caían, se desaceleraban, las principales economías, fíjate lo que estaba sucediendo en Jalisco. A la mitad del año teníamos un 40% más de inversión extranjera en el 2020 que en el 2019, rebasando los 1,500 millones de dólares. Al cierre del 2020 se mantuvo la tendencia prácticamente en el rango del 40%, poquitito abajo, rebasando los 2,150 millones de dólares, mientras la media nacional
se caía casi un 12%, 11.7%. O sea, ¿por qué Jalisco tenía que ser esto? ¿Por qué en Jalisco teníamos en plena pandemia un interés y una inversión extranjera tan marcada, tan creciente, galopante, cuando la media nacional y otras economías se venían desacelerando? Y esto es resultado de lo que te estoy comentando. Es justo lo que te quería preguntar. O sea, ahorita que se puede decir que no estamos fuera ya de la pandemia, pero estamos como un poco ya de salida. ¿Cómo crees que impactó esto, o sea, todo este tema que fue tan fuerte y fue mundial, puntualmente en todo este tema de los parques industriales? ¿Para bien, para mal? ¿O cómo ves tú esta situación? En nuestro caso y en definitiva, las tendencias lo marcan, las gráficas, los estudios, hay estadísticas. O sea, estos no son datos que nosotros suponemos suceden. Quiero decirte que todo esto que te estoy planteando son datos que provienen de la Secretaría de Economía, del INEGI, Okay. del Sistema de Administración del Puerto, de la Asociación de Parques Industriales, los estudios que se contratan con Silvio Richarellis, en fin. Esto no es una información que nosotros estemos generando, es solo una serie de información seria, es información veraz que nosotros le damos un acomodo cronológico y entonces poder así entender la causa, efecto de lo que está pasando en Guadalajara. Aquí podemos ver algunas de las marcas, ahorita que hablabas de la pandemia, que decidieron incrementar sus inversiones en este periodo precisamente pandémico y vemos que todas son muy ligadas al consumo, a la logística y al reparto. En Guadalajara tenemos clúster farmacéutico, tenemos clúster automotriz, tenemos clúster tecnológico, tenemos clúster de electrónica. Pero lo más importante, tenemos un clúster que es silencioso y que es el que más ha crecido, es el clúster de logística, reparto y almacenamiento. Es impresionante y por eso podemos ver que de toda la República Mexicana, el grueso de las inversiones, hablando de las grandes empresas de paquetería y de reparto, como puede ser FedEx, DHL, mismo Stafeta, que aunque es nacional, tiene presencia internacional, todas estas tienen sus bastiones operativos en Guadalajara. Y esto obedece a algo. Y el hecho de que las grandes departamentales, las grandes tiendas de consumo tengan sus bastiones en Guadalajara es lo mismo. Un dato por decirte un ejemplo. En este periodo pandémico, hablábamos del comercio tradicional, ¿no? Como Walmart y todos estos gigantes del comercio tradicional tenían sus grandes centros de operación en Guadalajara. A raíz del comercio electrónico, podemos ver que Mercado Libre, Amazon y todos los jugadores importantes en este sector también levantan la mano y apuntan a Guadalajara, pero con un crecimiento exponencial. Fíjate este dato, tanto Amazon como Mercado Libre, en este periodo pandémico, ambos no duplicaron, triplicaron su capacidad instalada, pasando uno de 15,000 a 45,000, es decir, aumentó 30. Y el otro pasando de 30,000 a 90,000, o sea, triplicaron en este periodo. ¿Cómo impacta en la última milla? Si sabemos que lo que ellos ofrecen es entrega inmediata, rapidez, un servicio expedito, todos los proveedores de esta cadena de consumo tienen que tener una capacidad de respuesta inmediata. Una ubicación estratégica y cercana a estos centros de distribución. Claro. Si tú me preguntas cómo impactó, la vacancia ha venido en picada. En picada es increíble. Mira, te voy a enseñar. O sea, como algo como es una pandemia, para muchos sectores puede ser algo malo, pero en este sector, por lo que nos platicas, ha sido favorecedor. Es correcto, pero fíjate, no solo es en términos de la pandemia, esto es bien importante recargarlo. Esta es una tendencia que viene de muchos años atrás, o sea, no viene desde el comercio tradicional, antes de la pandemia, el comercio electrónico durante la pandemia y ahora post pandemia, ¿no? Sí es interesante resaltar lo que sucedió en ese periodo, porque es muy importante cómo vemos que mientras otros sectores se desmoronaban, este sector se fortalecía ante una situación pues tan sorpresiva para todo el mundo, ¿no? Pero al final sí teníamos en esta tendencia. De no haber sido así, seguramente no nos hubiera favorecido. Es decir, ya teníamos una ola antes de esto en ese sentido. Ve qué interesante. Al inicio del 2020 se anunciaba la llegada de 25 proyectos nuevos industriales a Guadalajara. Al final del 2020 resulta que fueron 71 los proyectos nuevos que llegaron. Para el 2021 se anunciaban en el arranque nuevamente 25 proyectos nuevos y al cierre fue equiparable al 2020. Pero ¿qué es lo interesante? Que aquí nos marca en esta nota de mural que el 70% de la inversión extranjera, al cierre del año el 71% de la inversión extranjera y ya en el 2021, en el ejercicio primero, el 75% de la inversión extranjera. Esto quiere decir que en Guadalajara está sucediendo esto
con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros. Aquí no hay un tema de promoción económica, no hay un tema de políticas, de incentivos, hay un tema de necesidad respecto de nuestra ubicación, porque cuando llegaron los primeros, vamos a remontarnos 15 años atrás, llegan los grandes, entonces llegan los proveedores de estos, pero entonces cuando el competidor de este grande quiere penetrar en el mercado, tiene que llegar aquí Claro. y los otros, entonces empieza a ser un crecimiento ya orgánico, lo que nace por vocacionamiento de ubicación geográfica, con la llegada de todos estos jugadores, los servicios de paquetería, todo lo que conlleva, entonces se vuelve un destino obligado para cualquiera que está pensando en expansión o penetración de nuevos mercados. Por eso es la llegada de tantas empresas extranjeras y tanta inversión extranjera a Guadalajara, sin dejar de lado el crecimiento nacional. Bueno, esto es interesante. Ahora con el aeropuerto de carga tenemos que cerramos la pinza. Aquí teníamos puente marítimo con los embudos que nos hace Manzanillo y Lázaro Cárdenas a Guadalajara, puente ferroviario con una conexión importante y un uso importante, y puente carretero. Pero ahora con el aeropuerto tenemos puente aéreo. Esto viene a cerrar y a consolidar el vocacionamiento natural que tiene Guadalajara. Y aquí sí ya se puede ver de manera muy clara la intención del gobierno, la decisión estratégica de apuntalar un fenómeno que inició de manera natural, creció de forma orgánica y hoy sí ya tiene una orientación bien definida y bien dirigida, tanto en la participación del empresariado como en las políticas públicas, como esta decisión para efecto de fortalecer el hub logístico en Guadalajara. Platícanos, me gustaría que nos platiques un poco esta parte del aeropuerto, que era la cuarta parte que se necesitaba para cerrar esta pinza que nos mencionas. El aeropuerto, ¿qué sabes de este tema? ¿Cómo impacta en el tema de los parques industriales, de los espacios industriales? Sí, es una modalidad de carga distinta, en efecto, es una carga consolidada. El aeropuerto ya está en operaciones como tal. Dicen, oye, la pista no está terminada, no, son cosas distintas. Una cosa es la infraestructura que se está generando para poder aterrizar toda esta operación carguera de tipo aéreo, y otra cosa es el inicio de esta operación. Esta operación, hoy por hoy ya tenemos vuelos semanales con distintas ciudades del mundo, Emiratos Árabes, China, Shanghái, en fin. ¿Qué frecuencia tienen estos? Ahorita tiene una frecuencia semanal. ¿Qué es lo que pasa cuando se abre un destino? Esto es muy parecido a cuando se abre un destino turístico. Abren Cancún hace 50 años y por ahí levanta la mano una aerolínea y dice, yo quiero un vuelo semanal. Cuando lo empieza a saturar, ese vuelo semanal y a tener flujos, entonces levanta y dice, quiero eso más 2 vuelos quincenales, ¿no? Y luego son 2 vuelos semanales y luego otra aerolínea. Entonces empieza a saturar ese tráfico aéreo en base a esta demanda, pero tiene que haber un inicio de ejercicio. Hoy por hoy ya las líneas cargueras operan en Guadalajara, operan en la pista de vuelos comerciales en horarios distintos, pero ya tenemos frecuencias semanales de vuelos de carga. En estos vuelos de carga normalmente su modalidad es consolidada, no necesariamente, es otro tipo de necesidades, es la necesidad inmediata de llegar, un pallet o 2 pallets, y no necesariamente la espera de un contenedor en un tráfico marítimo completo que conlleva más tiempo. Sube los costos, sí, pero no viene a restar. Quien traía su carga de manera marítima la seguirá trayendo porque ese es el perfil en su tema de costos. Quien tenga la necesidad de lo inmediato podrá empezar a traer carga aérea sin que la otra disminuya. Esto va simplemente nomás a fortalecer la demanda de espacios industriales, ¿sí? No va a tener de mérito una cosa por la otra, al contrario, se fortalece el hub logístico. Eso es muy interesante. Mira, te enseñaba, bueno, esta es una gráfica de lo que tenemos hoy por hoy, de prácticamente 4 millones de metros cuadrados en Guadalajara. Tenemos 133,000 en vacancia, que es el 3.4%. No es nada. Siempre hemos estado rondando últimamente entre el 3 y el 4%, entre el 3 y el 4%, que es bajísimo. Si yo te platicara de las vacancias de los espacios corporativos, de las vacancias de los espacios habitacionales y hoy por hoy de los espacios comerciales, sobre todo segundas plantas, terceras plantas, te impactaría, pero en casi todos los casos estamos hablando de parámetros arriba del 20 y hasta el 25% de vacancia. Por eso no es extraño ver en Guadalajara edificios corporativos terminados solos, plazas comerciales terminadas con sus segundos o tercer pisos solos, rotaciones importantes. Y es esto, ¿no? El tema no es solo la absorción en la adquisición del inmueble, sino la absorción en la rentabilidad del inmueble, que aquí es impresionante lo que podemos ver. Ve esta gráfica que te voy a mostrar, y todo esto conlleva la última milla. Este es nuestro promedio de los últimos 5 años.
el comportamiento histórico, esto no lo decimos nosotros, este es el estudio de Sylvia Richard Ellis que nos dice cómo, y si nos vamos para atrás, si aquí yo pudiera graficar el 16, estaría aquí, el 15, el 14, esto lleva creciendo 18 años. Lo interesante es que es un caso de estudio, porque mientras los metros crece, la oportunidad, se apuestan más metros cuadrados al mercado, la vacancia va en sentido contrario, cuando no lo vemos en otros sectores. Vemos que salen más y más metros de oficinas y por el contrario la vacancia incrementa. Y salen más metros comerciales y la vacancia. Aquí salen, pero de manera galopante. Se ofertan cada vez más metros cuadrados industriales y la vacancia va en una contrapendiente al inventario que se va aportando año con año. Esto es, y otra variante interesante, arriba tenemos la vacancia, cómo nos señala que va de picada. Aquí tenemos los metros cuadrados de incorporación y nos señala que va de subida. Y aún así, si vemos el promedio de renta por metro cuadrado, también va sostenido. Y esto es un ejercicio nada más de los últimos 5 años, pero esto lo pudiéramos llevar a una gráfica de 18 años y la conducta es sostenida en los 18. Esto es interesantísimo. Entonces, la invitación de nosotros con nuestro producto de última milla y la invitación de informar a las personas es switchar la idea del refugio inmobiliario, es decir, ¿quién tiene excedentes? Un prestador de servicios profesionales, vamos a pensar en un deportista, en un médico, un notario, un abogado o un empresario, un comerciante de cualquier otra área que tiene excedentes y suele refugiar su dinero en un bien inmueble. ¿Para qué? Claro. Para que a través del tiempo no pierda valor. El tema no es solo que a través del tiempo no pierda valor. El tema es que en un ejercicio de 10 años puedas ver no solo que ha conservado su valor a través de su plusvalía, no, cuánta rentabilidad te generó. Y ahí es donde viene lo interesante, porque el sector industrial tiene las permanencias más largas. Son los contratos de renta con permanencia más largas de toda la industria inmobiliaria, hablando en su conjunto. Entonces, lo más normal que tú puedes ver es que un inquilino industrial tenga permanencias de 15, 18, 20 años sin ningún problema. ¿Y esto por qué es? Porque el inquilino industrial, cuando determina tomar una ubicación en específico, en este caso una ubicación de última milla, porque produce en Durango, pero sus principales entregas son aquí. Última milla, que es el término del que deberíamos estar hablando, es última entrega. El last mile es la última entrega en una cadena de servicios, una cadena de productividad. Es la última en donde tú entregas ahí acaba a tu cliente y se acabó, ¿no? No es necesariamente la milla como tal en su expresión, puede ser 2 kilómetros, pero es tu última entrega. Bueno, ¿cómo impacta esto? Sucede que cuando las personas deciden tomar una ubicación en un espacio industrial con estos fines, es en situación de un entorno de clientes o entorno de proveedores si todavía tiene un proceso de ensamblaje o entorno de mano de obra, entorno también de conectividad. Y cuando lo toma, hace adecuaciones, contrataciones, moverse es muy difícil, porque para él es un espacio que le genera productividad, le genera riqueza. Esto es a diferencia de un espacio, por ejemplo, habitacional, en donde tú lo puedes tomar y dependiendo de tus circunstancias, de tu capacidad de generar, cómo vas, si te fue bien este año, te fue mejor, X, tú puedes concluir tu contrato y en un fin de semana moverte y no pasa nada. Tú sigues chambeando, tú sigues... Claro, es más fácil moverte con tu familia en un año porque ya no te gustó, porque quieres otra ubicación, a mover toda una empresa. Toda una empresa. Toda una logística estudiada, todo. Estás en ese punto porque era lo que te funcionaba, no te vas a mover en un año, ni en 2, ni en 3. Es más a largo plazo. Es correcto, pero eso que señalas, uno es el tema de la facilidad de moverte, pero la otra gran diferencia es la mentalidad del inquilino. El inquilino habitacional, cada vez que paga su renta, siente que está haciendo un gasto. Un gasto como ir con la familia al cine, un gasto como... Es un gasto. El inquilino industrial, cada vez que paga su renta, sabe que es un costo más en su cadena de producción que le lleva a generar riqueza. Ya viene incluido. Está en sus costos, claro, y requiere de ese espacio para generar riqueza. Y ese espacio es estratégico para generar riqueza, ¿sí? Es un perfil completamente distinto. Y ahí vienen los contratos largos, de ahí viene la puntualidad en el ejercicio, la simpleza administrativa, el cuidado del inmueble, porque ellos hacen las adecuaciones, ellos hacen todo. Es muy interesante. Y esto a la última milla le ha repercutido de forma muy importante, porque la última milla son espacios menores. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, pero el producto estándar de la última milla va de los 500 metros cuadrados hasta los 1000 metros cuadrados.
Cuando tú hablas de naves de estas dimensiones, puedes pensar en inversiones no necesariamente mayúsculas, como se podía pensar antes. Entonces, aquel prestador de servicios profesionales que decidía refugiar su dinero en 2 departamentos cada año, o una casita cada año, o un local, algo que él estaba a su alcance, porque imaginaba lo industrial, no era para él. Eran montos o cantidades fuera de sus excedencias, ¿no? Hoy podemos ver que no es así. Hoy podemos ver que puedes tener con una inversión desde los 6 o 7 millones de pesos, nave terminada. Bueno, yo tengo un ejercicio que habla de 10 millones de pesos, una inversión de 10 millones de pesos, si la trasladas a 2 unidades habitacionales que te generen una renta de 22,000, 23,000, desde los 20 a los 23,000 pesos mensuales, estas unidades te van a generar 500,000 pesos al año. O 3 departamentos que vas a andar 14 y 6 te van a generar 500,000 pesos al año. Aparentemente estás en el 5% sobre tu inversión, pero esto se vuelve una falacia cuando analizas el periodo en un quinquenio. Ya no se diga si lo analizas en un ejercicio de 10 años, pero analizas en un quinquenio y te das cuenta que los inmuebles no estuvieron ocupados 60 meses. Por el tipo de inquilino, lo que nos mencionaba. La rotación del inquilino, es correcto. Entonces, en el mejor de los casos te vas a dar cuenta que andas entre 48 y 52 meses de ocupación de un ejercicio de 60. En automático, ese 5% aparente se te cae un 3.8, 3.9, versus la posibilidad de una nave industrial que te puede rentar sin ningún problema en parámetros de 110 y hasta 115 pesos por metro dentro de parque con los equipamientos que y una ubicación estratégica. Esto es interesantísimo. Nosotros ahorita, y luego con muchísimo gusto y satisfacción, hemos podido rentar antes de terminar las llaves, terminar las naves, tener nuestros contratos. Ahorita tenemos promesas de entrega de nave a 3, ya 4 meses, ya están rentadas. Y si te digo en cuánto, 120 pesos el metro cuadrado. Entonces, tú, cuando ves esto, estos 10 millones te pueden generar perfectamente 100,000 pesos de renta mensual, lo cual es 1,200,000 en el año, lo cual es un 12% anual versus el 3.9 o el 3.8. Pero no solo eso, tu inquilino llega y llega para quedarse, y la conducta. Y ahora, en el caso anterior, esto siempre y cuando el inquilino siempre te pagó la renta y no deterioró tu inmueble, ¿sí? Porque también, si no hay, todavía vamos a ver una disminución en la renta. Por lo que mencionabas, para él es gasto, entonces él puede el día de mañana decir, no, ya cambió mi situación, todo, y la empresa no va a hacer eso, o sea, eso es mucho más formal la manera de pagar de una empresa. Definitivo. Pues de esto se trata, Julia, de eso queríamos platicarte. Te agradezco yo muchísimo la invitación. Les deseo muchísimo éxito con estas cápsulas de contenido. Tengo entendido que las van a estar haciendo con cierta periodicidad. Nos gustaría en lo futuro poder volver a estar con ustedes. Y la idea era esta, que pudiera conocer tu audiencia, de qué se trata el tema de Última Milla, cuál es la causa, por qué esta absorción tan importante, que tengan claro que no es una burbuja, no es un tema especulativo, es una absorción real por las empresas que están aterrizando extranjeras, por las empresas y la expansión y reubicación de empresas nacionales, y que la vacancia es bajísima, las rentabilidades van hacia arriba, y esto, creo yo, está todavía en una punta muy de despegue, muy de despegue. Y bueno, interesantísimo poder haber estado con ustedes y que nos hayan regalado su tiempo. No, se me Muchas hace gracias. súper interesante, Luis, todo lo que nos comentas, porque toda la vida hemos escuchado que qué mejor manera de invertir tu dinero y que la manera más segura es en tierra. Pero ¿en qué tipo de tierra, no? Claro. O sea, no es lo mismo lo residencial, lo que nos mencionabas, que lo industrial. Se me hace súper interesante que todo mundo escuche este tipo de pláticas para que sepan que no es imposible, que no es algo de nicho, o sea, sino como, así como siempre resguardábamos en lo habitacional, ahora en lo industrial puede ser una gran oportunidad al alcance de varios. Claro. Se me hace muy, muy interesante. Este era el objetivo de este tipo de cápsulas, informar, que la gente conozca de expertos como tú, y nos va a encantar en un futuro, nos va a encantar en un futuro volver a platicar contigo y ahondar en otros temas. Pues muchísimas gracias, Juli, con mucho gusto por aquí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Me mencionan que hay preguntas, vamos a contestar algunas preguntas. De acuerdo. Que tienen.
En realidad, la dolarización en la rentabilidad de los espacios industriales yo creo que es un beneficio. Al final del día es como un doble seguro. Por un lado, tienes en tus contratos, señalas los incrementos anuales en un contrato de 5 años, pues puedes señalar un INPC o el INPC más medio punto o un punto. Pero si a esto tú le sumas que está dolarizada la renta, pues es un doble seguro que tú contra la inflación. ¿A qué voy con esto? Imagínate tú que estás rentando en $5 un espacio, lo cual equivaldría más o menos a 100 pesos. Y en ese año, por diferentes circunstancias, el dólar tiene un incremento de apenas a 22 pesos. Es un 10%. Al final, lo que creció tu renta. Claro. ¿Sí? Es para ti como dueño del inmueble, en definitiva, y esto no va a quitar que al cierre de ese ejercicio anual, lo que señala contractualmente tenga su incremento natural del INPC, lo que esté señalado, adicional a que la renta por sí sola, al subir el dólar, pues se te incrementa un 10% a ti lo que recibes, siendo que el inquilino que paga dolarizado normalmente es extranjero, y él no tiene una percepción tan gravosa de este fenómeno. Claro. Perfecto. ¿Hay alguna? Y tenemos otra pregunta. Nos están preguntando qué plusvalía sube más, la industrial o la comercial, y qué pasa si metemos a la ecuación la plusvalía habitacional. Mira, las plusvalías siempre tienen un punto de partida estratégico, que es la ubicación, porque no podemos estandarizar las plusvalías habitacionales de manera general. No puede ser. Cambia. No tiene la misma plusvalía la zona poniente de Zapopan, que son las más altas hablando habitacional, que una plusvalía que me pueda generar el sur, que es la segundo polo de desarrollo en términos residenciales de la zona metropolitana de Guadalajara, y aún los dos, siendo de un nicho residencial, tienen conductas diferentes en términos de plusvalía porque hay una ubicación que tiene plusvalías históricas más altas que la otra. ¿Qué sucede en lo industrial o qué sucede igual y te señalan o preguntaban en lo comercial? La ubicación es todo, location, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos con estos parques de última milla? La característica principal de un parque de última milla es eso, que sea intraurbano, que sea verdaderamente de última milla, que tenga conectividad con dos factores. Uno, la logística y la dinámica de la ciudad, o la logística y la dinámica, la ubicación y la dinámica de los dueños de empresa. Claro. Que esté cercano a sus lugares de residencia y demás. Pero en cualquiera de los dos casos, la ubicación juega un factor primordial. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hablamos de parques, como nosotros tenemos un parque en periférico, es increíble la plusvalía que ha adquirido. El parque por sí solo tiene características que lo conllevan una plusvalía alta, pero la ubicación es lo que lo hace. O el parque que tenemos detrás de la zona de aeropuerto es lo mismo. La ubicación es lo que nos ha permitido una escalada y una plusvalización respecto de la primera unidad a la última unidad vendida. Y la demanda es continua, no se detiene a pesar de esto. Es la ubicación. O sea, la ubicación es todo. Por eso nos comentas que cada uno de tus parques es súper pensado que sea una ubicación totalmente estratégica. Primer requisito, tiene que cumplir con el principio básico de last mile. Definitivo. Okay. Perfecto. ¿Ya no hay más preguntas? Ok, pues fue un gusto. Ahora sí que todos los que nos estuvieron escuchando, que se dieron el tiempo, y como mencionábamos, va a haber más de estos bloques para estarnos informando, va a estarnos platicando y compartiendo todo lo que vamos aprendiendo sobre el camino y de este tema industrial que es tan interesante. Pues muchas gracias. Un placer haber estado aquí.